Catecismo, estamos entonces en una nueva lección, lección número 6, segundo curso de confirmación. Vamos a hablar de la caridad con Dios. Habíamos visto la fe y la esperanza, ahora nos toca la caridad para completar las tres virtudes teologales, es decir, tres virtudes que se refieren a Dios, porque le creo a Dios, espero las promesas que Dios me prometió y lo amo a Dios, lo que amo es Dios. Esa es la caridad, fe, esperanza y caridad. Entonces, la caridad tiene una doble cara, que en primer lugar va a Dios y por Dios después llega al prójimo, que es la segunda cara. Amar a Dios y amar al prójimo también se llama caridad. Ahora nos vamos a concentrar simplemente en el amor directo y exclusivo de Dios, la caridad. Bueno, ustedes conocen la historia de Abraham. Abraham vivió hace 4000 años, 2000 años antes de Cristo. Antes de que viniera nuestro Señor, viene Abraham, después viene Isaac, viene Jacob, de Jacob salen las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel van a Egipto con José el patriarca, Moisés los saca de Egipto porque se estaba la esclavitud, después Josué los mete, después viene el rey David, después viene... Y ahí llegamos a nuestro Señor que nace de David, nace de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tribu de Judá, de David, toda la hilera, pero vamos para atrás, hasta que están Abraham y su hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Dios le había prometido que iba a tener un hijo y tuvo que hacer un milagro para que Sara, que era estéril y estaba muy vieja, concibiera y diera a luz, naciera Isaac. Y al final Dios hace ese milagro, nace, y Abraham estaba contentísimo. Y cuando Isaac crece, ya está Abraham está esperando que Dios va a cumplir todas las promesas que le había hecho, se las va a cumplir en Isaac. De los hijos de Isaac van a ser un pueblo grande, yo haré de ti una nación poderosa, un pueblo numeroso como las estrellas del cielo y las arenas que están en la orilla del mar. Imagínense, un pueblo inmenso le prometía a Dios. Y Moisés lo esperaba, que eso iba a salir de su hijo Isaac, el hijo de la promesa, ese hijo milagroso, que había tenido milagrosamente. Resulta que un día Dios le habla directamente a Abraham y le dice: Abraham, toma a tu hijo Isaac, ven a un monte que yo te mostraré, el monte Moria, y allí me vas a ofrecer en holocausto a tu hijo Isaac. ¡Oh, qué tremendo que fue eso para Abraham! Imagínense, Dios me está pidiendo, el dueño de la vida y de la muerte, me está pidiendo que sacrifique a mi hijo. Ofrecer un holocausto significa degollar a su hijo y prenderlo fuego. Ni siquiera iba a tener un lugar donde poder, enterrar los restos de su hijo, porque lo único que iba a quedar era ceniza. Entonces, Dios le pedía ese sacrificio y Abraham, que amaba a Dios más que todas las cosas, dijo: Señor, lo que tú pidas, lo que tú quieras. Y entonces, sin decirle nada a Isaac al principio, pues dice: bueno, vamos a ofrecer un sacrificio al Señor, tragando saliva el pobre Isaac, el pobre Abraham. Dice: vamos a ofrecer un sacrificio al Señor en el monte. Entonces se levantó muy tempranito de mañana, cargó un burrito con la leña para el sacrificio, tomó el cuchillo para degollar, el fuego, y llamó a Isaac y a 2 criados que lo acompañaran por cualquier cosa que pudiera ver en el camino. Y entonces se fueron varios días de camino, y cuando llegaron al tercer día vieron el monte. Allá a lo lejos estaban como en el piecito del monte, después tocaba subir. Entonces les dijo a los criados: quédense aquí, dejó el burrito porque el burrito no iba a subir, le puso la leña encima a Isaac, que no era un niño. Isaac tenía sus 18 años ya más o menos, era un joven fuerte porque tenía que cargar la leña, y ni siquiera en camino recto, en camino había que subir la leña arriba de la montaña, del monte Moria. Y agarró el cuchillo, el fuego. Isaac le preguntó: Padre mío, dime, hijo, dime. Con qué cariño lo miraría Abraham a Isaac. Padre, veo que tenemos leña, que tenemos fuego, que tenemos el cuchillo para el holocausto. Pero, padre, no hemos traído ninguna víctima. ¿Dónde está la víctima? Hijo mío, el Señor proveerá una víctima. Imagínense el dolor de corazón. Tu hijo, al que voy a tener que sacrificar mañana, me está preguntando cuál es la víctima.
Eres tú, hijo mío. Le tendría ganas de decirle a Abraham, el Señor me pidió un sacrificio terrible. Pero no. El Señor se proveerá de una víctima. No lo quería preocupar, no lo quería cargar de su mismo sufrimiento que él tenía y se lo guarda para él solo. Y pues cuando llegaron en la cumbre de la montaña, prepararon toda la pila de leña y entonces en ese momento Abraham ató con cuerdas a Isaac y lo puso arriba de la pila de leña, preparó el fuego para, después de degollarlo, encender todo, tomó el cuchillo, se arrodilló para hacer una oración, se levantó y entonces, cuando estaba a punto de... le agarró el pelo así a Isaac, le levantó para que dejara bien libre el cuello y cuando está a punto de cortar, un ángel del Señor le agarró el brazo así. Abraham, Abraham, no le hagas nada al niño, no lo mates ni le hagas nada. Porque ahora sé que tú temes en verdad a Dios, que amas a Dios, puesto que no le has negado ni siquiera a tu propio hijo, tu hijo único. No le has negado a tu hijo único. Y entonces Abraham se llenó de alegría, de gozo. Comprendió que el Señor solo lo quería probar, quería ver si lo amaba sobre todas las cosas, incluso sobre su hijo amadísimo, que había esperado tantos años, que había llegado milagrosamente, y el cual iba a cumplir todas esas promesas, pues de multiplicarle sus hijos. Y entonces Abraham se volteó y vio que había ahí un carnero. Para los que no saben lo que es un carnero, pues digamos que tenemos papá, mamá, hijo. En la familia de las ovejas normalmente son las mujeres. El cordero es el hijo de la oveja y del carnero. El carnero es el papá del cordero, para que lo vean claro. Y el carnero tiene una cosa muy curiosa, que es que en la cabeza, a ver si me sale, tiene unos... Los cuernos le crecen así. Tienen como un doble... Acá están los ojitos, ¿no? Y la boca. Es un carnero contento. Ahí van las patitas. Bueno, no soy muy bueno para eso. Bueno, por ahí anda. Pero los cuernos le crecen enroscados. Y dice el texto que ese carnero estaba enredado por los cuernos en una zarza que crecía por ahí. Y bueno, se entiende que esos cuernos eran fáciles de enroscar. Son casi como un sacacorcho que está enrollado así. Bueno, y la cuestión es que sacrificó entonces a ese cordero en lugar de su propio hijo y lo ofreció en holocausto, lo prendió fuego. Y Dios le renovó la promesa que de ese hijo de Isaac le iba a multiplicar la descendencia enormemente, iba a ser un pueblo infinito, incapaz de contarlo. Iba a ser Abraham, iba a ser incapaz de contar ese pueblo. Bueno, y eso es pues un ejemplo maravilloso, increíble de la caridad con Dios. Porque es el primer mandamiento, nos pide amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso incluye todo lo que vimos antes de creerle a Dios, de esperar en Dios y amar, y amar. Y también la adoración está como incluida adentro de este amor a Dios sobre todas las cosas. Incluso sobre la propia vida. Abraham ama a Dios más que a su propio hijo. Seguramente Abraham hubiera preferido sacrificarse a sí mismo que tener que sacrificar y ofrecer en sacrificio a su hijo. Sin embargo, Abraham, pues lo que Dios pida. Otro ejemplo de amor a Dios más que la propia vida es el ejemplo de los mártires, por ejemplo. Los mártires que se niegan a ofender a Dios, y aunque me maten, no voy a ofender a Dios. Por ejemplo, vimos la historia el año pasado de San Tarcisio, que por guardar la Eucaristía aquí y porque no le hicieron nada a su Dios, prefirió morir él. Y lo mataron realmente, le dieron tan duro hasta que lo mataron. Bueno, entonces eso es lo que nos pide la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, todo. Le preguntaron a Jesús unos fariseos, a nuestro Señor Jesucristo, le preguntaron, pues, un fariseo en particular, o un escriba, si no me equivoco, un escriba, un doctor de la ley, un especialista en la ley, maestro, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos de la ley?
Y Jesús le respondió, el mayor de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Él lo dice con otras palabras, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Bueno, todo eso es lo que nosotros resumimos diciendo amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la propia vida si es necesario. ¿Sí? Normalmente Dios no nos va a pedir cosas tan terribles como lo que le pidió a Abraham de sacrificar a su propio hijo. Quizás no nos pida el martirio nunca, pero nos va a pedir que amemos a Dios más que muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos pide que vayamos a misa, nos está pidiendo que amemos a Dios más que dormir el domingo. Cuando nos pide que, no sé, distintas cosas, que no digamos mentiras, pedir que amemos a Dios más que el placer de una mentira o que el miedo a un castigo. Porque si digo la verdad, mamá me castiga. Entonces Dios quiere, me tienes que amar a mí más que lo que tienes miedo al castigo. Así que si te tienes que aguantar el castigo por decir la verdad, te la aguantas por amor a mí. Bueno, pero viene la pregunta que sigue aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que amar a Dios? ¿Por qué Dios puede pedir, por ejemplo, a Abraham que sacrifique a su hijo? ¿O por qué Dios le puede exigir a los mártires su vida por amor a él? Porque bueno, porque es Dios. Es sencillo. O sea, Dios, en primer lugar, podemos resumir en 3 razones, ¿no? En primer lugar, nos dio todo, es el que nos crea, y toda la vida, todo lo que tenemos viene de Dios. Tenemos que tener un agradecimiento infinito. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces es normal que eso genere amor. Es normal que si Dios me da todo, yo responda amándolo. Tendría que ser completamente normal. Tendría que ser completamente normal. Y además no solo es que me dio y se fue. No, es un Padre. Dios es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Eso qué significa? Que no solo me dio la vida y me dejó tirado en la calle. No, me dio la vida, me alimenta constantemente, me está cuidando, me está protegiendo, me está llevando por los distintos caminos de la vida, está haciendo que crezca, me está sosteniendo en la existencia. Si Dios corre la mano, nosotros desaparecemos, caemos en la nada. Él nos está sosteniendo en la existencia constantemente. Hace salir el sol para nosotros, la lluvia, nos hace que nuestro corazón siga latiendo. Bueno, es nuestro Padre. Es nuestro Padre y eso también tiene que generar amor. Todo hijo, naturalmente, si el padre se porta medianamente bien, todo el hijo ama a su padre o a su madre. Es normal, es una reacción normal. ¿Por qué? Y porque el padre normalmente ama a sus hijos. O sea, hay un amor natural, un amor que el padre le está dando constantemente antes de que existiera, porque el padre decía, voy a tener un hijo, y entonces le entrega todo su cariño, empieza a preparar la cuna, empieza a armar las cosas, empieza a conseguir los pañales, y todavía el niño no está y ya lo está amando. Así Dios con nosotros nos estaba amando desde toda la eternidad. Él quería crearnos en tal momento, nos iba a dar tales papás, tales cosas, tales ambientes, tales dones, virtudes, tales capacidades. Nos iba a poner en tal ambiente, en tal lugar, en tal país, en tal momento. ¡Pum! Dios tenía todo pensado y nos amaba desde ese momento. Eso es una locura. Y después nos va alimentando, nos va manteniendo en la existencia, nos va haciendo crecer. Realmente esa es quizás la razón más increíble que tenemos que tener de amor a Dios, que nos ama con locura. Tanto nos ama que lo mismo que hizo Abraham. Dice, el amor de Abraham a Dios era increíble. ¿Por qué? Porque no le negó a su propio hijo. Dios le pidió a su hijo que se lo sacrificara y Abraham fue y se lo sacrificó. Pues de Dios nosotros podemos decir lo mismo. Podemos decir lo mismo. Nosotros que éramos basura, pecadores, ¿qué hizo Dios? No negó a su propio hijo y lo hizo morir en la cruz para salvarnos. Dios no perdonó a su propio hijo. Al hijo de Abraham sí se lo perdona. No lo mates, no le hagas nada al niño. Pero a su propio hijo, a Jesucristo encarnado, a ese no le perdonó la vida. A ese dejó que lo mataran. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Fíjense si no es una locura. Porque es razonable que Dios pueda pedir, o que Abraham, si Dios le pide la vida de su hijo, se la dé, porque es Dios que me pide. Pero que Dios nos dé a nosotros, gusanitos, la vida de su propio hijo, sin que nosotros la pidiéramos. Eso sí que es un amor hasta la locura. Entonces, tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacemos para amar a Dios? Bueno,
Dios no nos habla como Moisés y nos dice, vaya y sacrifique a su hijo. No, pero sí, nos habla, nos dio los 10 mandamientos, por ejemplo. Nos dio un montón de órdenes que nosotros tenemos que cumplir. Mire, tiene que hacer esto y está prohibido hacer esto. No se puede mentir, no se puede robar, no se puede matar, no se puede fornicar, no se puede codiciar la mujer del prójimo, no se puede desear los bienes ajenos. Bueno, un montón de cosas que nos pone, tiene que ir a misa los domingos, no puede tomar el nombre de Dios en vano. Es Dios que me está diciendo lo que tengo que hacer, como le dijo a Abraham. Y entonces, ese es el primer modo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Para amar a Dios, el que me ama, dijo Jesús, guardará mis mandamientos, cumplirá los mandamientos, guardará mi palabra. Bueno, segundo lugar, rezando. Tenemos que rezar a Dios. Si uno ama a su papá, lo normal es que uno hable con su papá. Si ama a su mamá, no puede dejar de hablarle. Tengo que hablar con mi mamá, la quiero comunicar, el corazón, los pensamientos, las distintas cosas. Bueno, también tengo que ir a misa. Ir a misa y no solo a misa, sino visitar a nuestro Señor, que decidió quedarse en el sagrario, pues pasar tiempo con Él. Cuando uno quiere a alguien, quiere pasar tiempo junto, al lado, cerca. Quiere estar. Se ve con los niños cuando se apegan a alguien, llega hacia alguien, el niño corre, no sabe qué es lo que quiere, pero quiere estar al lado. Y se sienta a esa persona y los niños se pelean para sentarse más cerca de él porque quiero estar ahí. Sí, porque quieren estar cerca, quieren pasar tiempo. Así nosotros, qué bestia que soy, yendo va con Y. Miren lo que me acabo de dar cuenta, Falta de ortografía grabada. Yendo va con Y, yendo. Por eso los porteños a veces pronunciamos cosas bien. Yendo. Bueno, entonces, yendo a misa. Porque tengo que pasar tiempo con Él y a veces visitar a nuestro Señor en el sagrario, quedarme en una acción de gracias, comulgar, porque esa comunión, esa unión en la comunión es pasar el tiempo más íntimo con Él. Como los esposos, cuando se aman, pues quieren pasar ratos solos, íntimos, no quieren que nadie los moleste. Bueno, y también un cuarto modo es confesándonos, yendo a pedirle perdón, porque si lo ofendimos, si no lo obedecimos en sus mandamientos, entonces, pues, lo justo es que vayamos a pedirle perdón. Y es un acto de amor. No tenemos que avergonzarnos nunca tenemos que avergonzarnos de los pecados, pero de pedir perdón es un acto noble, es un acto de amor a Dios. Señor, perdóname, me porté mal, no quiero hacerlo más. Es un acto de amor a Dios. Entonces, de estas 4 maneras, podemos cumplir los mandamientos. Bueno, podemos cumplir con el amor a Dios, podemos amar a Dios. Bueno, vamos a hacer ahora entonces un efecto especial, súper especial, es una innovación, no sé si va a salir, espero que funcione, pero realmente vamos a tratar de ver cuáles son los pecados contra la caridad, contra este amor a Dios. A ver si me sale. Ese era nuevo, ese no se lo conocían. Bueno, entonces, pecados contra la caridad. Son dos pecados contra la caridad. O el pecado mortal o la indiferencia. De hecho, un modo de saber cuándo el pecado es mortal es cuando no puede estar al mismo tiempo que la caridad. Se rompe. Cuando deja de haber amor a Dios, se rompe esa amistad que yo tengo con Dios. Son pecados que destruyen la amistad. Hay pecados que la atacan pero no la rompen, que son los pecados veniales, la hacen un poquito más difícil, ingrato, mirá cómo es este. Y otro dice, no hermano, o me pedís perdón o se acabó. Es un poquito lo que ocurre con Dios. Claro que Dios no habla tan vulgar como yo, pero es realmente eso. O sea, son los pecados mortales son los pecados que van directamente contra la caridad, que no puede subsistir la caridad con ese pecado. Bueno, y pecamos por indiferencia, que ahí pueden ser veniales o mortales a veces. Pero si se fijan lo que yo les expliqué antes, cómo amamos a Dios, están incluidas esas 4 cosas acá. Desobedecer a los mandamientos gravemente es un pecado mortal. Desobedecer gravemente los mandamientos es un pecado mortal con el cual estamos ofendiendo la caridad de Dios. Porque si amamos a Dios, a nuestro Padre, tenemos que obedecerlo. ¿Sí? Y en indiferencia, pues por ejemplo, dejar mucho tiempo sin rezar, no sé, varios días, una semana que no me acordé y no recé, es un pecado de indiferencia que puede ser grave. Si uno pasa una semana entera sin rezar nada, puede ser un pecado grave.
Porque imagínense el hijo que no le habla a su mamá. La mamá, hola, ¿cómo te va, mijo? Sopapo y ¡pah! ¿Quién te crees que sos? Sos el hijo, te está hablando tu mamá y vos no le respondés, no le hablás. Dios te está amando y nunca le rezás. Qué mal, ¿no? Bueno, no ir a misa. No ir a misa también es un pecado de indiferencia. Dejar, por ejemplo, bueno, de ir a misa los domingos ya es también desobedecer gravemente un mandamiento. Pero si yo no me preocupo, pudiendo ir, no voy a la misa, pudiendo pasar un rato con nuestro Señor, no me interesa, pudiendo visitarlo en el sagrario, no, pudiendo comulgar, como los esposos, imagínense el esposo que está mirando la televisión y la esposa está al lado y le habla al otro. No, estoy mirando la televisión. Y se va para allá. Vos no me crees. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy acá y vos no te importa, estás con tu televisión, nunca pasamos tiempo juntos, nunca salimos para acá, para allá a pescar. Antes de novio salíamos y íbamos y no sé qué. Sí, tiene razón la esposa en quejarse. ¿Por qué? Porque no están pasando tiempo juntos. Cuando se ama a alguien, se pasa tiempo juntos. Si amamos a Dios, vamos a misa, comulgamos, pasamos tiempo con nuestro Señor en la comunión, en el sagrario, rezando. ¿Sí? Bueno, y no confesarme, porque si lo ofendemos a nuestro Señor, y siempre lo estamos ofendiendo, poquito o mucho, pero siempre lo estamos ofendiendo, y no le vamos a pedir perdón, pues entonces hay un problema. Fíjense que ya digo, es un modo al revés de ver lo que estábamos viendo antes. Antes nos preguntamos, ¿cómo amamos a Dios? Bien, si no hacemos las 4 cosas que dijimos, cumplir los mandamientos, rezar, ir a misa y confesarse, pues si no hacemos esas 4 cosas, entonces estamos pecando contra el amor de Dios. Si dejamos de hacer habitualmente estas cosas, bueno, esto siempre, si lo hacemos en cualquier momento que lo hagamos, pero sobre todo esta, para que se llame indiferencia, no alcanza una vez que no rece, tiene que ser una cosa habitual, algo que no estoy haciendo porque no me importa mucho, qué sé yo, estoy en otra cosa, estoy en otra. Eso es indiferencia a Dios. No podemos estar en otra cosa. Dios, todo lo que hagamos, sea que trabajemos, que comamos, que durmamos, tiene que ser un acto de amor a Dios. Y eso es lo que hace increíble a la Santísima Virgen, al corazón de la Santísima Virgen. Que todo lo que hizo en su vida fue por amor a su Hijo, a Jesucristo. No hizo nada que no fuera por amor a Dios. Todo, si cocinaba, si visitaba, si charlaba, si reía, todo eso lo hacía por amor a Dios. Y eso es lo que hace la santidad. La santidad no es hacer más cosas, es hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer y hacerlo por amor a Dios. Recuerden siempre eso. Bueno, que Dios me los bendiga, me sonó la campana, se acaba todo. ¡Chao!